en los tiempos de Moisés, el concepto de amar a Dios sí era un concepto nuevo, era un concepto novedoso. Y hoy quiero reflexionar con ustedes precisamente sobre esto, hermanos, sobre amar a Dios y sobre cómo en estos momentos de coronavirus nosotros podemos volver a a nuestro primer amor, ¿sí? Los pueblos antiguos eran pueblos idólatras. Cada nación tenía sus deidades, ofrecían sacrificios a sus deidades, les rendían culto, eran muy religiosos. En el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, en realidad no conocieron el fenómeno que hoy nosotros llamamos ateísmo. Siempre la molestia de Dios para con su pueblo tenía que ver con la idolatría. No conocían el ateísmo como hoy nosotros lo conocemos. Pero aunque la religión ha estado muy ligada al ser humano, quiero decirles que en ninguna religión se menciona que es necesario amar a alguna deidad, a la deidad a la cual le rinden culto. Esto es algo exclusivo de la religión de Israel. La arqueología da fe, mis hermanos, obviamente de las prácticas religiosas de muchos pueblos, de los romanos, los griegos, los sumerios, los babilonios, los acadios, los mayas, los incas, etcétera. Pueblos muy religiosos, ofrecían ofrendas, ofrecían culto. Ustedes saben que en la mayoría de las religiones se practicaban incluso los sacrificios humanos, ¿sí? Pero generalmente estos sacrificios, este culto y esta religión tenía que ver con el deseo del ser humano de obtener algún favor de la divinidad. Los prehispánicos, ¿verdad? Las civilizaciones prehispánicas tenían muchas deidades y cada deidad correspondía a alguna necesidad o algún fenómeno natural. Tenían al dios de la lluvia, al dios de la cosecha, al dios de la guerra. Esto se va repitiendo en cada sociedad. Pero no podemos decir que realmente era por cuestión de que ellos amaran a sus deidades, sino porque ellos, por un lado, o tenían miedo de las deidades y por eso les ofrecían culto, y además deseaban obtener, en cierto modo, algún favor de esas deidades. El elemento de amar a un Dios no se incluye, pero cuando el Dios de la Biblia se muestra a Israel, ¿verdad? Entonces se introduce un concepto que nunca antes había sido conocido por el ser humano. La idea de un Dios que quiere ser amado, que nos ama, pero que también quiere ser amado por quienes le buscan, ¿sí? Y entonces esto es novedoso en Deuteronomio capítulo 6. Israel escucha algo que el ser humano nunca antes había escuchado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allí vemos la grandeza de Dios, la grandeza de la revelación bíblica. Y bien, pues Israel fue el portador de esta revelación bíblica, pero el Antiguo Testamento, hermanos, nos permite ver la historia de una manera completa y podemos ver en sus páginas cómo el pueblo de Israel perdió de vista que es el mandamiento más importante. Este es el mandamiento más importante. Y, y además de eso, se fueron generando otros mandamientos, se fueron generando otros preceptos y empezaron a sustituir esto que era lo esencial por otros mandatos que no eran esenciales. De tal modo que varios siglos después, el profeta Isaías interpeló a Israel con las siguientes palabras que quiero decirles que se encuentran en el capítulo 29 del libro del profeta Isaías, versículo 13. Isaías capítulo 29, verso 13. El profeta Isaías escribió algo que pronunció el Señor y es lo siguiente. Dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que que les ha sido enseñado. En otras palabras, lo que el Señor le dice a Israel es que Israel era un pueblo muy religioso, hermanos. Y esto es algo cierto. Israel, como pueblo, como nación, nunca ha dejado de ser un pueblo bastante religioso. Y se acercaban a Dios, y se acercaban a Dios con palabras, dice el texto bíblico. ¿Sí me escuchan, hermanos? Gracias. El Señor lo que le está diciendo a Israel es que ellos le honraban con sus labios, le honraban con el culto, le honraban religiosamente, pero que el culto, la religión, todo lo que ellos hacían, era era una tradición aprendida de memoria. Y esto nos hace preguntar, bueno, hay varias preguntas que a mí me parecen bastante interesantes, que nosotros a la luz de lo que de lo que podemos vivir como pueblo de Dios, eh, son las siguientes, hermanos. ¿Será posible adorar a Dios de manera mecánica y superficial? Y la segunda pregunta es, ¿puedo adorar a Dios y al mismo tiempo que mi adoración a Dios sea irrelevante? Eh, a la luz de este texto bíblico, hermanos, eh, la respuesta sería que sí. Es posible que Dios sea adorado y que esa adoración sea mecánica y sea superficial. Es posible que con nuestros labios honremos a Dios y que nuestra adoración sea irrelevante delante de Dios. Él dice, este pueblo me honra, pero me honra solamente de qué? De labios. Este pueblo me adora, pero no lo hacen de corazón. Eso es lo que nos demuestra el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento. Por esa razón fue que finalmente el antiguo pacto, ¿verdad?, se ve rebasado, porque finalmente el pueblo de Israel, como un pueblo escogido por Dios en la antigua alianza, eh, fracasó en ese intento, ¿verdad?, de hacer que la gloria de Dios fuera esparcida por toda la tierra. Pero vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Si vamos en el Nuevo Testamento, sabemos eh, eh, que, que el pueblo de Israel fue el pueblo de la antigua alianza. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos el pueblo de la nueva y presente alianza, ¿verdad? Y después de que Jesús asciende a los cielos, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos advierte a la iglesia de este peligro, nos advierte a nosotros los cristianos de esto. Lo que le pasó a Israel es algo que también nos puede suceder a nosotros, hermanos. No les quiero pedir que busquen lo que voy a mencionar, solamente quiero hacer alusión a lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios fue un escrito que surge precisamente por una necesidad que en esa iglesia se había presentado, en la iglesia de Corinto. Corinto fue una de las principales comunidades de fe en el Nuevo Testamento. Y quiero mencionar, hermanos, que fue una iglesia que tuvo un desarrollo muy importante en cuanto a los dones, en cuanto a los liderazgos. El apóstol Pablo relata que en esa iglesia había maestros, había profetas, había evangelistas, había quienes hablaban lenguas, había quienes interpretaban esas lenguas. Es decir, que en Corinto había una gran cantidad de dones y de talentos. Y pudiéramos decir que qué gran iglesia, ¿verdad? Sin embargo, cuando leemos el texto bíblico también podemos ver, no obstante lo que acabo de mencionar, que la iglesia estaba dividida, no en uno, ni en dos, ni en tres bandos, por lo menos estaba dividida en cuatro bandos. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro,
otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cristo, pero la realidad, hermanos, es que no había amor entre ellos. Por eso, en el capítulo 13, Pablo escribe ese hermoso himno al amor, ¿verdad? Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, nada soy, nada soy. Y vemos cómo, en ese sentido, aquella pérdida del primer amor que el pueblo de Israel tuvo, cuando Dios les dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y de ese punto al punto de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, nos damos cuenta de que fue un descenso en Israel durante mucho tiempo. Pero ya en la iglesia vemos, hermanos, que está ese riesgo. En Apocalipsis capítulo 2 de Apocalipsis, versos 1 al 7, mis hermanos, encontramos el mensaje del Señor Jesucristo a Éfeso. Y quiero mencionar, hermanos, que la iglesia de Éfeso fue una iglesia con características muy buenas, eh, características que hacían de esta congregación una iglesia verdaderamente ejemplar, por lo menos a simple vista, ¿sí? Porque al leer el mensaje del Señor, vemos que a los ojos de Dios, la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas, pero lamentablemente carecía de lo más importante. Carecían del mandamiento más importante. Y vean ustedes lo que dice el texto bíblico en el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la parte central. Dice, recuerda contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense cómo a los ojos humanos era una iglesia que tenía muchas cualidades, pero a los ojos de Dios carecía de lo más importante. Esto también debe de plantearnos, hermanos, algunas preguntas. ¿Es posible ser un creyente dinámico, entusiasta, con acciones buenas y al mismo tiempo estar lejos del corazón de Dios? En cierto modo, la palabra desnuda este tipo de situaciones en nuestra vida. ¿Es posible ser un buen cristiano, hermanos, y al mismo tiempo tener una relación adecuada con Dios? Esto suena como una contradicción, de hecho lo es, hermanos, porque en el sentido literal no podemos ser un buen cristiano, no podemos ser un buen cristiano sin tener una relación con Dios. Pero lo que yo me refiero, hermanos, es ser un buen religioso, ¿verdad? En cuanto a la práctica religiosa, en cuanto a las tradiciones que hemos aprendido. Es posible, hermanos, y aún así no tener la relación con Dios que Dios quiere de nosotros. Nos hace replantearnos si es que acaso nosotros hemos perdido en algún momento del camino nuestro primer amor. Me parece que lo que hoy estamos viviendo, hermanos, es una maravillosa oportunidad, un momento idóneo para poder reflexionar en esta realidad. ¿Qué debemos hacer si hemos perdido nuestro primer amor? En esta misma carta de Apocalipsis capítulo 2, en el verso 5, el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete.
Arrepentirse no es un acto emocional, aunque puede incluir emociones. Básicamente se trata de cambiar de rumbo, cambiar de, eh, de dirección. Hoy en día se maneja mucho en el liderazgo, hecho de bueno, pues cosas nuevas, hacer cambios a Dios, arrepentirnos de aquellas cosas que nos han alejado de Dios. Puede incluir una expresión emocional, no siempre es necesario, pero siempre tiene que ver con el elemento de hacer cambios. Nos dice la Escritura, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Saben, la semana pasada es que hay cosas que hacemos, pero después las dejamos de hacer. Dejamos de leer la Biblia diariamente y solamente la leemos cuando vamos a la iglesia. Dejamos de asistir a la iglesia con el mismo entusiasmo, dejamos de colaborar. Eh, Cosas que antes hacíamos, llega un momento en el que las dejamos de hacer, nos damos cuenta que otros tampoco las hacen y bueno, pues en ese sentido decidimos que nosotros tampoco las vamos a hacer. Y generalmente todos nosotros sabemos cuáles son aquellas primeras obras que en un principio hacíamos llenos de motivación, llenos de entusiasmo, llenos de amor por Dios, ¿verdad? Eh, Haz las primeras obras. El texto bíblico no dice, espérate a sentir otra vez bonito, espérate a sentir la emoción otra vez, y cuando sientas esa emoción, las vas a hacer, ¿no? Dice, hazlas. También es cierto, hermanos, que esto tiene que ver con la autodisciplina, ¿verdad? Imagínense ustedes si esperásemos a hacer las cosas que tenemos que hacer cuando nos sintiéramos motivados a hacerlas. Generalmente eso no sucede. Lo que sucede es que estemos o no motivados, hacemos lo que tenemos que hacer, pero qué mejor que encontramos deleite, que encontramos gusto haciendo las primeras obras. Quisiera, hermanos, ir concluyendo con ustedes. La palabra tiene un desafío para nosotros en el sentido del primer amor, ¿verdad? Vimos que en el caso de Israel, Dios inició con ellos la relación con este punto. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y fallaron. Luego vemos que el Señor Jesús también dice, este es el mandamiento más importante, sentando la base. Pero cuando vemos los casos de la iglesia de Corinto y cuando vemos el caso de la iglesia de Éfeso, que eran muy ejemplares, nos damos cuenta de que también a ellos se les olvidó. Viendo estos ejemplos, lo más probable, hermanos, es que muchos de nosotros hoy en día hayamos caído también en la misma situación de que nuestro primer amor haya pasado. Entonces son tres cosas que Dios pide de nosotros. Arrepentirnos es la decisión de cambiar, la decisión de ser creyentes que amen a Dios, comprometidos con Dios, que amen su obra, que amen su iglesia. Nos invita a recordar, todos nosotros tenemos razones por las cuales agradecerle a Dios. Él es muy bueno en nuestra vida y podemos recordar muchas de ellas. Y la acción, hermanos. Haz las primeras obras. No te esperes, hermano y hermana, a sentirlo. No te esperes a que te lo digan. Tú hazlo. Motívate, ¿verdad? Eh, Nos vamos acomodando, pero hoy, hermanos, estamos en un momento muy interesante porque si la iglesia es un árbol, ahorita la pandemia está sacudiendo el árbol, hermanos. Está sacudiendo nuestra vida. Y ojalá Dios sacuda nuestra vida de tal manera que todo lo que se tiene que caer de ese árbol se caiga.
pero todo lo que tiene que permanecer, con el favor de Dios, que permanezca, hermanos. Que Dios permita que todos podamos retomar nuestro primer amor y contagiar, ¿verdad? Esto sí debe de contagiarse, contagiar a nuestros seres queridos, a nuestra familia y a nuestros hermanos de ese amor de Cristo Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos. Agradezco mucho el que hayan prestado atención a esta reflexión. Deseo que Dios les bendiga. Deseo que también en este próximo memorial que habremos de celebrar, que estoy seguro será inolvidable, hermanos, la presencia del resucitado sea en nuestras vidas. Paz a vosotros, hermanos.